así de gente Sí, no como que yo conozco. interesante. Y invitarlas, por ejemplo, no lo haría con gente que no conozco, porque además no le abriría la puerta de mi casa a alguien que no conozco, Lógico. por una cosa energética, Sí, pero por ejemplo invitarla a usted. Además mi mesa como no es tan grande, entonces tendría que ser con cupos limitados. A mí me interesa, pero no. Segundo y tercero. Lo tengo que armar, no me da más tiempo armarlo. Tengo harto material, pero no lo he armado. Yo quiero darle infinitas gracias a Roberto por estar aquí después de muchas carreras esta tarde. Carreras literales, ¿no es cierto? Sí. Literales, venimos a atravesar Santiago. Y yo, para mí es un privilegio en realidad tenerlo. No voy a mirar para acá para que no se ponga rojo, pero yo realmente es un hombre al que admiro profundamente. No solo lo quiero, además lo admiro profundamente porque yo creo que a medida que pasa el tiempo uno va disminuyendo, esto suena un comentario depresivo pero no lo es tanto, uno va disminuyendo la cantidad de personas que uno puede decir que considera realmente consistentes en la vida. Y para mí Roberto Garretón es una de ellas. Yo realmente admiro no solamente su labor profesional, sino que admiro su vida dedicada muy de verdad y no en la pantalla ni en la fachada al mundo de los derechos humanos, donde nos hemos topado. Hemos compartido unas aventuras bonitas y además es un hombre con gran sentido del humor, cosa que se agradece muchísimo. ¿Sí? Y para mí es un regalo tenerlo acá. Yo, cuando conversamos la posibilidad de que él viniera, yo le contaba que nosotros estábamos en el taller este año hablando del viaje y que yo iba a trabajar, íbamos a leer juntos dos textos que tenían en común que las autores estaban vinculadas al mundo africano. Y que además los dos temas que tocaban estos textos, de otras muchas cosas, para mí tenían en común la dificultad que entraña la idea de la empatía, ¿no? Que es un tema que es tremendamente complejo, creo yo, ponerse en eso en serio. A mí se me viene a la mente, conversaba hoy día con la mamá de Alejandra y le decía que para mí desde muy niña el tema de la empatía ha sido un tema que me ha inquietado por lo difícil que es cuando uno se lo pregunta, ¿no? Y me venía a la mente algo que yo era muy chiquitita, acompañaba a mis padres a muchas cosas, era bastante metete, y siempre me dolió mucho el que me tocó acompañarlos a funerales de amigos, me tocó la muerte siempre bastante de cerca, de familiares. Y como era niña y mirona, miraba a la gente que se quedaba atrás o que iba saliendo a los funerales, que siempre salía conversando, de otras cosas, por supuesto. Y siempre pensaba, qué triste es esto, que la gente va a un funeral, pero está conversando cualquier cosa. Y decía que difícil es acompañar, en serio, ¿no? Y eso me inquietó desde muy chica. Y desde ahí me fue dando vuelta el tema de la empatía. Y luego como terapeuta fue un tema que me empezó a inquietar mucho más profundamente, ¿no? Cómo uno realmente puede trabajar esto para hacerlo muy en serio. Y me sigue inquietando hasta el día de hoy. Y entonces, ¿por qué pensé en que, a propósito de los dos libros que estamos leyendo, me pareció que la persona era Roberto Garretón? Porque la vida de Roberto ha estado, creo yo, tocada por la empatía desde siempre. Roberto fue una de las pocas personas en su partido muy cristiano, ¿no es cierto? Entonces, que se opuso al golpe de Estado, y que junto a un grupo de personas fundó el entonces Comité Pro Paz, luego la Vicaría de la Solidaridad, y desde ahí trabajó desde siempre en la defensa de los derechos humanos en Chile, de una manera extraordinariamente dedicada, consistente, cuando digo sin figurar me refiero sin buscar la figuración,
yo sé lo que significó, porque conozco a muchas víctimas y muchos familiares de víctimas, lo que significó la figura de Roberto Barratón en la vida de ellos. Personas con las que probablemente Roberto en aquel entonces no tenía ninguna afinidad de vida, de historia, de ideología, pero con las que armó lazos entrañables, ¿no? Y luego de eso, él empezó a trabajar, ya nos contará, ¿no es cierto?, vinculado a Naciones Unidas, y desde ahí le tocó, ¿no es cierto?, participar, él nos contará también, en todo lo que tuvo que ver con el genocidio de Ruanda, y hoy día está directamente, de hecho parte la próxima semana, por eso cambiamos la sesión a Ginebra, ¿no es cierto? No, bueno, te lo voy a aclarar después. Ya, o a algún lado, Sí. porque... No, es en Santiago. Ah, en Santiago. Santiago. Como abogado, fiscal, ¿cómo es decir el rol en que estás ahí? Contra el genocida en el Congo, ¿no es cierto? Congo es, ¿no es cierto? Congo, ya, no me equivoqué. Entonces ha estado muy vinculado al mundo africano, que es el mundo en el que nosotros estamos entrando, y que es un mundo para uno tan distante, ¿no?, que uno conoce más bien desde el turismo, desde la asomada cultural. Y entonces pensando que uno siempre se acerca desde el propio mundo de uno, ¿no es cierto?, conociendo tan poco, hemos conversado, ¿no es cierto?, mucho sobre lo que ha sido para Roberto entrar a esto y cómo poder acercarse sin violentar al otro, ¿no es cierto?, tratando de entender este mundo de los demás. Y por eso yo le pedí, ¿no es cierto?, que nos hiciera el regalo de contarnos un poco de su experiencia en este sentido y que pudiéramos conversar, preguntarle cómo uno accede al otro. Una pregunta tan amplia, ¿no? Así que infinitas gracias, Roberto, por estar hoy día con nosotros en esta tournée, que es más o menos como la que te tocó en Ruanda, ¿no? Todo el día. Muchas gracias. Aclaro lo del lunes, Ya. que me tiene apasionado. Hay un instituto en Polonia que se llama Institut o Auschwitz Institut. Nombre para que no tiene necesidad de aclararse. Bueno, que básicamente polaco judío, que está en mantención de la historia del Holocausto nazi. Y están buscando países y hacen seminarios. Le tocó a Chile por segunda vez desde que están en esta campaña. Y por una cosa completamente distinta fui al Ministerio de Relaciones Exteriores y me dijeron: tienes que preocuparte de esto y tienes que hacer la ponencia chilena en el Instituto Auschwitz. Y tema que desde luego me dejaba apasionado, pero enorme, ¿no? Porque tampoco se trata de ir a hablar con cualquier tipo. O sea, supongo que todos los que están ahí son expertos en algo. Son de todos los países de América Latina, que es donde está recién metiéndose este instituto. Entonces, bueno, en eso estoy. Y como a mí me tocó, aparte de la defensa de los derechos humanos en Chile, donde pasó raspándose, hay genocidio o no hay genocidio, y por qué no hay genocidio es casi para llorar apenas. Participar en este evento me vino una cosa muy fascinante. Porque cuando fui relator sobre el Congo, yo fui relator. Relator es una persona que investiga algo y se lo cuenta a un órgano de Naciones Unidas. Me dice: mire, usted me pidió que yo investigara la situación de los derechos humanos en la República Democrática del Congo. Fui al Congo, estuve en tales ciudades, entre tales clientes. Este es mi informe. Y ahí la Comisión de Derechos Humanos, ahora el Consejo de Derechos Humanos, dice: aprueba el informe o no aprueba el informe. Y siempre aprobaron mi informe. Normalmente se aprueba porque
ninguno ha pretendido, ¿no es cierto? Mire, queremos ir a investigar el genocidio que está produciéndose en Bélgica contra los flamencos. No, no existe, no existen esas cosas. Normalmente cuando se crean estos mecanismos, porque algo pasa, ¿no? Y ese algo pasa, y para que nombre un relator tiene que pasar muy fuerte. Entonces, me tocó trabajar en eso. Después de eso, muchos años después de eso, Kofi Annan creó un comité, ¿cómo se llamaba? Sí, comité asesor sobre prevención de genocidios. Y un día me llegó un correo de Kofi Annan. ¿Qué hago con esto? Que picó coffee. Bueno, era para proponerme que yo integrara ese comité que venía de crear, porque yo había hablado de genocidio en el Congo cuando estuve de relator allá, pero no en el Congo, porque el genocidio se produjo al lado, se produjo en Ruanda, ¿no? Para darle una idea de la dimensión de lo que pasaba. Ruanda después invadió el Congo y se tomó el Congo casi entero. Ruanda tiene el tamaño levemente menor que la República de El Salvador, que es la más pequeña de todos los países de América Latina. Quizá alguna isla anglófona de esas, quizá, pero de continental es la más chica, el país más chico. Y ganó la guerra al Congo, cuyas dimensiones son de Helsinki a Nápoles, de Londres a Viena, o sea, toda Europa. Una cuestión impresionante. Y así fue. Bueno, entonces, por eso me nombró Natalia. Entonces quedé ahí con una etiqueta de experto en genocidio, que no soy, pero que me ha tocado sí trabajar con genocidios de verdad, como es el de Ruanda, porque el de Ruanda continuó dentro de la República Democrática del Congo cuando yo era relator, y ya estamos en eso. Entonces eso es lo del lunes. Y hoy día estaba convidado a dar una charla a estudiantes africanos que hay en Chile, y más de los que yo pensaba. En la sala habían unos 12, en la Universidad Alberto Hurtado estaban ahí, escuchando. Todos hablaban castellano o portugués, porque hay muy buenas relaciones con Mozambique y con Angola, que fueron dos países donde hubo muchos chilenos exiliados durante Pinochet. Claro, muchos chilenos, y te voy a explicar la razón. El exilio chileno fue un exilio muy político, o sea, no eran analfabetos, y muchos de ellos se encontraron, se fueron exiliados, y estaban ejerciendo de taxista en París o de peluquero en otra parte. Pero aquí habían sido ministros, subsecretarios, entonces una cosa, los tipos son políticos. Entonces, de aquí nos vamos, ¿no? Y se fueron muchos a Argelia, a Mozambique y a Angola, que además Angola estaba en guerra interna. Y son queridísimos allá, ¿no? Pero muy bien recibidos. Y entonces ahora que tienen problemas allá, están viniendo bastantes estudiantes para acá y se han abierto algunas becas para estudiantes africanos. Me parece muy bien. Además, tú estás a cargo del proceso contra el genocida del Congo, ¿no? Estás como de fiscal ahí. No, o de, modestamente de testigo, eso es, testigo. Ya declaré una vez contra un genocida en la Corte Penal Internacional. No es la Corte Internacional de Justicia la que resuelve el problema de Chile con Bolivia, no, una Corte Penal.
no juzga estados, juzga personas. Y el primer condenado fue un ruandés, perdón, un congolés, de nacionalidad congolés, pagado por los ruandeses y los ugandeses para que traicionara a su padre en las guerras que habían entre el Congo contra Ruanda y Uganda. Tenía dos, pero déjame decirte una cosa que te va a impresionar. Los cargos que habían contra él era de genocidio, fue volado, pero de crímenes, sobre todo crímenes. Uno de los cuales no fue considerado en el juicio, porque en realidad es imposible de probarlo. Yo en mis informes había mencionado que los militares, al ser ruandeses, congoleses o ugandeses, pero que trabajaban para Uganda y Ruanda, mandaban al Congo a soldados infectados de SIDA para que infectaran a las mujeres en el Congo. Ya hay una cosa de esa, es para quedar tieso simplemente, ¿no? Y yo en el informe colocaba, el relator ha recibido, porque se habla como Tarzana ya en Naciones Unidas, el relator dice que recibió información que dice que lo que les acabo de contar, pero no tengo cómo probar una cosa así, porque aunque hubiera mandado y yo supiera que a una mujer la violaron, no sé que al tipo lo hayan mandado para eso. ¿Ah? Entonces, bueno, y ahora hay un segundo procesado y nuevamente la Corte Penal Internacional me pidió que vaya. Voy a ir en agosto a ver si me hago cargo de otro tipo de... Ahora, para personas como nosotros, Roberto, que no sabemos, voy a hablar igual no como Tarzán, sino en plural, pero como el Papa, en representación del taller. Exactamente, mejor, gracias. Pero que uno sabe tan poco de este mundo, ¿no es cierto? Ha leído alguna noticia, algún artículo, y que le queda tan ajeno el mundo africano, ¿cierto? Y una de las cosas tremendas es que uno ve de lejos nomás. ¿Cómo es para alguien que le pidan hacer una relación, ¿no es cierto? ¿Cómo llegas tú? ¿Cómo te enfrentas a esto? ¿Cómo uno se informa? ¿Cómo uno entiende? ¿Puedo sacar la chaqueta? Pero por supuesto. Mientras sea solo la chaqueta, no. Pasemos por acá. No, deja Sí. llamar. ¿Cómo te vas imbuyendo tú? Porque yo me imagino que debe ser muy distinto para un relator, imagino nomás, que le pidan, ¿no es cierto?, un informe sobre Uruguay o sobre Chile, que algo más se parece, ¿no es cierto?, culturalmente al mundo que conoce, que le pidan África, Siria. ¿Y cómo llegas tú allá? ¿Cómo uno se va imbuyendo? ¿Qué da esta distancia? ¿Cómo se produce esta empatía? ¿En qué idioma se habla? O sea, estoy haciendo un montón de preguntas, pero... que las sufrí. Sí, me imagino, entiende ¿Cómo te vas uno a ir al algo. aeropuerto? ¿Dónde vas? Claro, entiende uno algo, no entiende uno nada. A propósito de esto que estamos hablando del mundo del otro, ¿no? De la empatía, porque... A ver, primero, y tú nos vas la pidiendo cosa, que quieras más vino, ¿ah? Cuando te nombra, es un honor tremendo. ¿Por qué me mandaron a mí? Yo creo porque yo tenía un buen currículum de derechos humanos, entonces el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que era un holandés, y que los holandeses se portaron muy bien con Chile, qué sé yo, me propuso el nombre. Pero yo creo que hay una cosa también marginal. Estamos inventando al relator. No, pero, que es la siguiente. En Naciones para estas cosas, África o es inglesa, o es francesa, o es belga, fue a Alemania. Entonces,
no pueden mandar allá un chino que no hable ningún ese idioma. Entonces elige ya, y este carretón habla francés. ¿No? Y yo creo que eso fue un elemento, porque el idioma francés está en extinción en el mundo político. ¿Ah? Está todo el inglés está avasallando absolutamente. Entonces, yo creo que fue por eso, por mi currículum en Derechos Humanos. Entonces me nombraron para allá. Yo estaba feliz por el nombramiento, por el reconocimiento, y porque a mí yo había trabajado cerca de los relatores que hubo sobre Chile ante la dictadura. Entonces, claro, Bolio fue el último, por fue el más malo. Sí, claro, pero fue el que quedó en la memoria de la gente. Bolio Jiménez. Claro, Bolio Jiménez, Fernando Bolio Jiménez. Bueno, costarricense. Bueno, y resulta que cuando voy al Congo la primera vez, no, antes de ir al Congo, me dijeron, estaba trabajando en El Salvador, en el proceso de Naciones Unidas, del proceso de paz de El Salvador, me dijeron, en Washington está el decano del Colegio de Abogados de Lubumbashi, que es la segunda ciudad del Congo. Y él te puede contar la historia. Me arranqué de El Salvador, me voy a hablar con este tipo. Fantástica la reunión. Me puso al tanto de todo, pero estuvo a punto de renunciar. Porque, claro, cuando el tipo te dice, mira, en el Congo son 400 etnias, ya se complicó la cosa. 130 lenguas, ay. ¿Ah? Las dimensiones que les acabo de contar. Que durante toda la dictadura de Mobutu no hubo ni un partido, había un solo partido político, el de Mobutu, pero cuando caen los muros, cambiaron muchas cosas además. Se acabaron los dictadores africanos, tuvieron que cambiar de pelaje, porque resulta que el Congo era visto con Mobutu, el dictador Mobutu, como el defensor de Occidente ante el comunismo, porque era apoyado por los yanquis. Por los yanquis, por los franceses, por los ingleses, por los belgas. ¿Ah? ¿Y qué importan los demás? El mundo es ese. Claro. Entonces, comenzaron a salir partidos políticos y en un momento determinado había, poco antes que yo fuera por primera vez al Congo, más de 1000 partidos políticos. 400 etnias, 120 y 1000 partidos políticos y 500 partidos políticos. ¿Qué hago? ¿Ah? ¿Qué hago? A punto de no ir y de renunciar. No voy a ir. Pero estaba amargado después de esta conversación que yo tuve con este decano del Colegio de Abogados en Washington. Lo fui a ver yo a Washington, me pagué mi billete para que lo explicaran. Y salió muy bueno. Además, todo lo que conversamos me lo tradujo en un informe y ahí me sentí más o menos aliviado. Llegar al Congo, perdón, se llamaba Zaire en esa época. Llego a Zaire y en el aeropuerto. ¿Qué año fue esto? Esto fue el año 94. Salgo del aeropuerto y hay un auto que me está esperando, un auto patente oficial, qué sé yo, ¿no? Y me meten una ametralladora por la ventana para sacarle plata. Eso es el aeropuerto. En el aeropuerto. Eso es el aeropuerto. ¿Qué pasa en En el aeropuerto. Bueno, hubiera sido lo más siempre en el aeropuerto. Ahí llama, recomendación, no darme un peso. Tengo una machalleta aquí. Ya. Y en eso llega el chofer y qué sé yo, lo echó y se lo paró. No pudo ser peor el comienzo. Pero finalmente aquí hay una cosa que es clave. Te diría, el segundo día ya estaba al tanto de todo.
¿Por qué? Porque, y esto es lo que a mí me encanta de los derechos humanos, es un lenguaje común para todos. En todas partes es malo hacer tal cosa. La Declaración Universal prohíbe esto y autoriza esto otro. Los pactos de tal cosa sobre tal materia. Y tú te das cuenta que las reglas que yo tengo que aplicar son la Declaración Universal, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto de Derechos de la Mujer, el pacto, todo eso es común a todos. ¿Ah? Y tú tienes que evaluar si se respeta lo que dice ese pacto que tú conoces en cualquier cultura. Y eso nunca lo había vivido así. Yo siempre, después de eso, yo he escrito que la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el primer documento de la historia humana que nos representa a todos. Fíjate. Nadie está en contra. ¿Ah? Nadie está en contra. Roberto, me pasó una pregunta cuando tú te planteabas esto de ir o no ir. Porque para mí en lo personal, el pensar, o sea, uno quisiera poder ayudar a estas cosas tan tremendas, pero vivirla, aunque sea por agencia, así vicariamente, es también debe ser muy doloroso y muy difícil. ¿No era para ti algo que Es que yo lo había vivido en Chile. o pesa más lo otro, la posibilidad de ayudar? Pesa más, pero es que además lo había vivido en Chile. Yo fui abogado, yo alegué en 103 consejos de guerra, con los juicios más injustos y extrabiliarios que te puedes imaginar. Por mi función en la Vicaría de la Solidaridad, alegué más de 600 recursos de amparo. ¿Ah? Ahora hay una película que se llama Habeas Corpus. Sí, sí, sí. ¿Ah? Ahí aparezco yo. Y a todas las personas que yo defendí no conocía ninguna antes. Yo era demócrata cristiano, eran todos comunistas, miristas, socialistas, etc. No los conocía a ellos, conocía porque estaban incomunicados, si es que estaban vivos todavía. Yo conocía a la señora, conocía a la mamá, conocía al papá, conocía a la señora Ana González. ¿Ah? Sí, pues, A la señora González, que me adora. o la Toyita Díaz. O la Toyita Díaz, Te adora exactamente. también. Claro. Pero se da en la defensa de derechos humanos una cercanía que no es la cercanía del abogado cliente. ¿Ah? No tiene nada que ver. Yo hoy día, si me dicen que tome un juicio, arriendo, cualquier cosa, no me importa nada ganarlo que perderlo. ¿Ah? No me involucro en el juicio. ¿Ah? Es una cuestión para ganar unos pesos, nada más. No me involucro. Y si perdí, perdí. No tengo una relación cercana con el afectado. No la tengo. Pero en derechos humanos es una yunta. Y allá es lo mismo. Tú vas a ver. Voy a la cárcel en casi todas las ciudades que estuve en el Congo. ¿Ibas en con la cárcel. traductor? ¿Ah? ¿Ibas con traductor? Yo parlo francés. ¿Ah? Y con ese idioma que te vas Claro, yo iba sin intérprete, porque yo hablo francés, no muy bien, pero perfectamente para desempeñarme en eso. Después el informe lo hacía en castellano y algún intérprete me lo traducía. Voy con un asistente, pero la primera vez fui con 3 personas de Ginebra que conocían mejor el sistema, porque además tiene usted el relator, tiene que ir a tal parte, qué sé yo, y ¿qué hago? ¿No? Entonces ahí fui con 2 burócratas, me sirvió muchísimo. ¿Ah? Y la reserva del hotel, que decías tú, ¿no es cierto? Todas esas cosas. ¿Cómo consigo que me abra la puerta de la cárcel? Claro. Que me saque la metralleta de la ventana. Claro, Es una buena cosa, sí. Para partir. Claro, y pedir una comida y que resulta que era boa.
Sí, Pero sí, a mí me tocó. ¿Ah? muy Y correcto. hay una cosa ¿La boa? también Sí. que uno siempre le inquieta, porque son culturas bien diferentes, con mucha lógica tribal, me imagino también. Sí, en es un esto. punto clave. Entonces, ¿cómo hace, tomándome un poco de la pregunta basal de la Natalia respecto a las empatías, para quebrar las desconfianzas? Porque yo me imagino que esa gente que está ahí en la cárcel, que le aparezca un señor muy noble, un noble caballero, pero del que yo no tengo ninguna referencia, ni menos genera mucha identidad, me imagino, porque usted es de un mundo occidental, digamos, que representa una serie de cosas para ellos, Blanco, blanco. claro. Entonces, ¿cómo se logra ese romper ese hielo de alguna manera? Aparte de la cosa idiomática y toda la cosa cultural, que yo creo que pesa mucho. Bueno, uno tiene que tener un cierto sentido de solidaridad con el tipo te vea que tú no eres su enemigo. Y en la conversa eso salta. ¿Ah? Eso salta, le preguntas si ha sido torturado o no, y el tipo se levanta de acá el pantalón y tiene una cosa roja, porque está con un grillete desde hace 14 años. ¿Ah? Entonces, con un dolor que todos los días durante 14 años. Entonces tú te apiadas, ¿ah? Tú le das, te cree. ¿Ah? Eso es, y luego de los 14 años, ¿verdad? Sí, y él estaba con la patita ahí colorada, una cosa brutal. Y los gendarmes, que son duros, también a veces son humanos, entonces también te cuentan cosas, y ese contar de cosas te permite hablar con el preso en un idioma que él comprende, ¿ah? En una sintonía, pero esas cosas hay que irlas ganándoselas. Tiene mucha improvisación al comienzo, mucha improvisación. Yo tenía más miedo a hablar con el nicho del interior, Claro, con oficial. el nicho, claro. Con eso me daba más, porque esos son duros, tienen siempre la razón, nunca se han equivocado, haciendo un uso clásico de estos regímenes. Pero yo no tuve problemas por ese lado. Las ONGs suponían que el relator estaba al lado de ellos. A pesar, nunca hubo relator de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero sí a veces. ¿Quién era? No era al anterior a Boutros Ghali, Pérez de Cuellar, ¿ah? Había mandado a alguien al Congo, porque cuando llegaban informaciones de que estaban pasando cosas terribles, no había fuerza política para nombrar un relator. Nombrar un relator es un insulto para los estados, ¿ah? Es una afrenta. Eso lo vimos aquí en Chile, que nosotros en la vicaría, que perdíamos todos los días los juicios, nunca ganábamos 2 veces al año. Una vez cuando renovaban el mandato en Ginebra y la otra vez cuando renovaban el mandato en la Asamblea General en Nueva York. Y eso era champaña, era todo eso. ¿Ah? ¿Ah? ¿Era una lotería el que le tocaba ahí? ¿A dónde? El que le liberaba, o sea, el que ganaban, era el que tocaba el ¿no? No, yo no estoy diciendo. Nosotros aquí en Chile celebrábamos Solo que celebraban en ese Nueva año. York se renovara el mandato del relator. Ah, era eso. ¿Ah? El relator sobre Digo que Chile. celebramos. Claro, celebrábamos aquí. Entonces ellas también celebraban allá que llegara un tipo con antecedentes de derechos humanos. En la época Pinochet les daba confianza. Ah, les daba confianza. Además, hay abogados, hay iglesias, no todas tienen Cardenal Silva, pero habían, por ejemplo, el obispo de Kisangani, Frenzo, había pastores protestantes, pero era muy importante el obispo de Kisangani, que es la tercera ciudad más importante del Congo,
una ciudad que debió haber sido en la época de la colonia, pero preciosa, toda destruida actualmente. Demócrata total, presidió la Conferencia Nacional Soberana, el primer acto de apertura de Mobutu, ¿ah? Y aceptó. A la primera vez que Mobutu no le aceptó algo y se fue. ¿Ah? Se ganó más confianza a la gente, no estaba ahí de monigote. Monsengo, el señor Monsengo, gran amigo mío, el de Kisangani. Entonces, también hay curas, también hay monjas españolas, curas españoles, franceses, holandeses, belgas, toneladas, y en todo el país, o sea, comunidades que tenían a alguien cercano, ¿eh? Como curas, y además uno llega a la conclusión que a lo único que se les puede creer es a ellos, ¿eh? Porque ¿Ellos los curas? Los curas están del lado del pueblo, allá están del lado del pueblo, los que yo vi por lo menos todos, ¿eh? Pues yo voy a hablar con el ministro del Interior y me dice, no, todas son mentiras del comunista, todo. No, ¿eh? Y vas a hablar a veces con algún empresario que tenían un lío, me acuerdo, un lío de terreno, y el tipo me quitó un día entero por su lío de terreno, ¿ah? Que no tenía nada que ver el Estado tampoco, era un problema que tenía con un vecino, pero era poderoso, entonces Dios no sabía con quién me iba a entrevistar, porque no conozco a la gente cuando entro a hablar con ellos, no antes. Bueno, la gente se da cuenta que la persona, pero mi sucesora en el cargo en el Congo no tuvo esa simpatía. Lo doy como paréntesis. Nombraron, cuando yo renuncié, porque Mary Robinson, la alta comisionada, me nombró representante de ella en América Latina y el Caribe, y eso era ya pagado y bien pagado, entonces, bueno, esta cosa, pero de jornada completa, porque esto de ser relator, uno viaja y trabaja los días que viaja y después haciendo el informe, pero no. ¿Ah? Bueno, mi sucesora fue a la cárcel de Christian Dior o de algo así, vestida, una elegancia tremenda, era una diplomática rumana y no vio ningún preso. Entonces, claro, y la gente se da cuenta de esa diferencia. Sí, ¿Ah? Están esperando meses que vuelva el relator, ¿ah? Que llegue esta señora elegante. Esos descriterios que pasan. Bueno, a propósito de la empatía, ¿no es cierto? Porque eso también tiene que ver con la empatía o con conquista uno. Creo que sería tan bonito también comentar acá, Roberto, porque yo quiero seguir con la pregunta de la Pilar, que me parece súper... es un mundo tan distinto, ¿no es cierto?, al de uno, en que uno se encuentra con cosas, con los dolores allá, tremendo, pero también con cosas maravillosas, como con las generosidades. Bueno. Y hay historias maravillosas. Yo sé que tú sabes, tú te sonreíste porque tú sabes de qué te estoy hablando. Exactamente. Ya. Que a mí son cosas y que las acabo de contar en la Academia de Humanismo Cristiano. Pero tengo que repetirlo, pero... No, porque además, y me emocioné allá y me voy a emocionar acá también. Dentro de los miles de conflictos que hay allá, en el Congo, segunda cuota. ¿Tiene su copa? Y no, Acá. Ahí. Bueno, A mí me puedes poner en la misma copa. Yo tampoco soy tan fino. en muchos conflictos, incluso un conflicto que yo tuve que ir a meterme a un campo de refugiados, que no era del gran conflicto, pero sí herencia del gran conflicto en su versión actual. Me refiero a congoleses que nacieron en el Congo, cuyos padres nacieron en el Congo, pero que son de etnias ruandesas, tutsis y hutus. Y cuando estalla el conflicto en el genocidio en Ruanda, también se transforma para estos ex-ruandeses o culturalmente ruandeses y que están en el Congo, y comienzan los odios
que habían superado en la época en que los belgas los trasladaron para el Congo. Perdón, disculpa la interrupción, pero Sí. si pudieras hacer un pequeño contexto de por qué se produce el conflicto entre las dos etnias, porque para los que no tenemos un mayor background de por qué Ya. se produce el conflicto entre las dos etnias en Ruanda, yo creo que sería interesante, ¿no En es cierto? Ruanda y en O Burundi, todo el sí, mundo perfecto, conoce el perfecto. conflicto y estamos... Ya, pero te voy a contar esta anécdota Sí, porque que es maravillosa, podría sí. ser entre el Colo Colo y la U también. No, sí, perdón, sí, es Ya. maravilloso, ya. Entonces, voy allá y se me acerca una persona y me dice, mira, hay algunas personas que han pedido audiencia con usted, si usted la puede asistir. Y me dice, esta señora que está ahí con el caballero y sus niños, quiere hablar con usted. ¿Qué pasa? Entonces, comenzó a hablar conmigo del drama que no me acuerdo ni la etnia que era, ¿no? Si hubiera sido importante la etnia no me acordaría, pero ya ni me acuerdo. Pero era de la otra etnia. Ya, pues, es que no tiene ninguna importancia en este caso. Lo que pasa es que a mi marido lo mataron. Y mataron a mis hijos. Eran jóvenes, niños, de 8 años, 10 años. Y entonces se miraba más que sí. Y yo digo, bueno, pero usted está con este caballero que es, no, yo ahora estoy viviendo con él. Y los niños, una señora que tenía 9 niños y que supo que yo había perdido los míos, me regaló 3. Pues sí, bueno, cuando cuento esta historia, lo he contado 2 veces del día, es que me impacta tanto, sobre todo porque yo al salir de Santiago salí con las noticias de que a una jueza de menores la habían sorprendido participando en venta de niños aquí en Chile. No sé si se acuerdan, en los años 70, que era un escándalo nacional. Bueno, nosotros somos los civilizados y los salvajes. Regalan niños para que la señora tenga también niños. Entonces esa cuestión a mí me impactó muy brutalmente. Pasan los años, 3 o 4 años, y yo me habían cambiado mi asistente. Asistente allá, la palabra secretaria no se usa en las Naciones Unidas. Asistente es el ayudante, y para mí es mi compañera de trabajo, el que hacemos el informe juntos. Y yo le pido, porque es una cientista política, por favor, yo no puedo, ese tremendo país que tengo para relatar, analízame este conflicto, esta otra cosa, o la situación que pasó allá, qué sé yo, y ella redactaba parte y la otra parte la redactaba yo. Amiga, ella es francesa, de origen de Malí, negra, retinta. Y un día que íbamos a ir al Congo, desde el aeropuerto a Ginebra, ella me pidió un favor. Me dijo, mire, mis padres, que viven en Bretaña, van a venir a despedirse de mí a Ginebra, o sea, exactamente al otro lado de Francia, y me gustaría que usted los conociera. Nunca logré que me quitara el usted, y soy Monsieur Garretón, y hasta el día de hoy, pues, muy amigo mío. Entonces llego a ella con un señor, una señora, como nosotros, blancos. Habrán venido, no sé, ¿qué será esto? Conversamos con el señor y la señora, un rato, una media hora, ahora tenemos que ir a tomar el avión. Nos vamos para La Manga y ella me dice, señor Garretón, ¿está sorprendido? Absolutamente. Absolutamente.
es que yo soy regalada. Ella era una chica muy inteligente, que en Malí no tenía mayor destino, entonces sus padres la regalaron para que estudiara en Francia cuando tenía ella 9 años, 10 años. Y ella se ve, incluso el nombre de ella se llama Fatou, que quiere decir Fátima, que es un nombre fundamentalmente árabe y musulmán. Fátima es la hija o la sobrina del profeta. Fatou Camara Güell. Camara es un apellido de todo el África del oeste, Senegal, Mauritania, Côte d'Ivoire, todos esos tienen llenos de Fatús y de apellido Camara. Y Güell es el apellido de sus padres bretones. ¿Ah? Entonces ella tiene la mejor relación con los dos. Ah, siguió en Claro, contacto. sí. ¿Ah? Siguió en contacto. Siguió en contacto. Sí. Ella va todos los años a ver sus padres naturales. Ay, ¿Ah? Va todos los años a ella, allá. Y claro, con sus padres receptores de ella, la mejor relación. Pero fíjate que son cosas... Y bien impresionante Coincidió el concepto. totalmente con Que no es la el... adopción, es El regalada. concepto de regalar, que ella se identifica a sí misma Como regalada. A mí me impresiona Yo- mucho ese... Je suis donné. Porque Lo ella tengo ahí, dice, clarito. no dice me abandonar, bueno, se entiende después porque tiene relación con los padres, pero Claro, dice que no me es abandonar. distinto al concepto de adopción. Todo lo contrario, un abandono. Claro. Hacen un Todo lo regalo. contrario. Pero Porque claro, los padres naturales de ella están felices con los padres que la Claro, muy distinta la recibieron idea de adopción. porque tiene Por eso esta digo que cientista política y socióloga que trabaja en Naciones Unidas, excelente trabajo, ¿ah? Elegantísima, ¿ah? Aficionada a la ópera. Bueno, qué maravilla. ya. No, y esta otra idea de que le regalan a la madre que se le han muerto los 3 niños. Los 3 niños, a Para mí me que esa tenga cuestión niños y para que, que para que yo también tuviera. Entonces, son de las cosas que a mí me cautivaron en el trabajo, porque, claro, también uno queda feliz si logra que, por su esfuerzo, que salga un preso libre o que reconozcan cualquier cosa. Son satisfacciones, pero esto es una cosa que es superior a eso. ¿Ah? Es superior a eso. ¿Y cuáles son los salvajes? ¿Los que los venden o los que los regalan? Ahí está el punto. Pero es que son sentimientos opuestos. No, pero es que aquí en Chile los vendían. Claro. Por eso digo, son opuestos. O sea, el regalo es algo positivo. O sea, hay un sacrificio personal, pero algo que también es positivo. Claro, o sea, como empatía, Claro. como concepto, es superior, es de un altruismo ya... Te cuento otra. Para con el hijo también. No, imagínate lo que es ponerte en la situación de alguien que ha perdido un hijo al punto de que tú digas, Te doy yo uno le doy mío. para que ella Te tenga. doy uno. No, y también pensar en la proyección de ese hijo por sobre el querer quedarte con él. O sea, yo lo regalo porque creo que él va a tener una mejor vida con otros. Exactamente. Y ahí tenés que hacer el sacrificio de dejar a tu hijo. A mí no sé, esas son La anécdotas que a renuncia mí que debe ser la peor de los me renuncias, es sí. imposible olvidarlas y trato, ojalá que no se me olviden. Y siempre... Siempre te emociona, yo decía, impresionante. Siempre me emociona esto. Te voy a contar otra. En la ciudad de Goma. Goma es la ciudad más martirizada. Está, yo he ido desde la República Democrática del Congo, ex Zaire, a la frontera con Ruanda, a pie, qué sé yo, 3 kilómetros, media hora. Y desde Ruanda, iba a la frontera, a la República Democrática del Congo, a pie, y la misma distancia. O sea, la distancia de las dos ciudades donde estaba es 6 kilómetros. Y en plena guerra.
estaba ahí en esa ciudad Goma, la ciudad martirizada, y hago todas las entrevistas que puedo tomar, porque al final se forman, tanto en Kinshasa, la capital, y en la otra ciudad hay gente que cola de 200 personas para conmigo, ¿no? Y yo tengo poco rato, estoy a veces por 2 horas en una ciudad, ¿no? Esto, en Goma siempre tuve que estar más porque es una ciudad muy, muy sacrificada y con muchos conflictos, pero en fin, ya tenía que irme. Y me despido de la gente que logró entrar a la sala, hasta luego, muchas gracias, qué sé yo, salgo. Y me vi, oye Roberto, te está esperando toda esta gente. 100 personas, cosas así. Y tienes que decirle algo. Me decía mi amigo congolés de la región, ¿no? En todas partes tenía amigos, yo ya, después de estar tantos años en esto, me conocían y correo electrónico, y me mandaban informes, ¿cierto? Y me dice, ¿por qué no conversas con alguna persona más? Y por casualidad, no sé por qué, y nunca voy a saber por qué, no tiene explicación ninguna, pero una señora que está ahí, bajita, que me gustaría conversar con usted. Salimos de la cola, nos vamos a la oficina, y la señora me dice, mire, esto era unas 5 de la tarde más o menos, y yo tenía que tomar el avión de vuelta a la sala. El aeropuerto estaba a 2 cuadras. Y me dice, señor Merritón, yo caminé 40 kilómetros para venir a hablar con usted. Partí a la 1 de la mañana de ayer y llegué aquí a las 4 de la tarde, como a las 6, para pedir un servicio. Esto va para largo. Yo represento a la comunidad Túa. Los Túa son los pigmeos. La etnia se llama pigmeos. 1,10 metros. Claro. Entonces, yo quiero toda la 1 de la mañana hasta las 4 de la mañana, hasta las 4 de la tarde, o 3, no sé a la hora que habrá llegado, pero no, estoy 40 kilómetros, estoy allá. Yo quiero que usted lo visite. Sí, no, el avión mañana, ¿no? Kiki, pero por favor, hay una comunidad tú aquí a 20 kilómetros. Lo que pido es que usted trate de convencerlos que ellos son personas, que tienen derecho. ¿Ah? Porque ellos no saben leer y escribir. Comen lo que cazan o lo que cortan de la selva. Esa es toda una región de selva total. Vamos para allá entonces. ¿Qué va a pasar con el avión? No sé. Vamos. Y habla uno de ellos en un idioma que, vamos ya lo que habrá dicho, y esta señora me tradujo al francés. Y no me acuerdo de lo que me hablaron, pero que sí contaban sin queja, ¿ah? De que ellos comían lo que cazaban y lo que cortaban de los árboles y de las frutas. ¿Qué año era esto, Roberto, por favor? Más o menos. Ya estaban en guerra, yo te diría de haber sido 98 o 99. Y podría incluso ser 2000, pero no te podría decir. Pero más o menos. Si me pongo a buscar en mis informes, quizás tenga un párrafo sobre esto. Pero más o menos, para tener una idea. Claro. Entonces, me dice, por favor, dígales usted algo, me dice la gente. Y le digo, ¿no? Y ella me dice, mire, me había dicho antes,
yo quiero que usted vea este dossier que yo le he preparado para ti. Yo le pregunté a ella si era Túa también, porque era de este poste. No, no tengo nada que ver con ellos. Pero yo soy la persona que los atiende, porque ellos no tienen el convencimiento de que son seres humanos. Entonces, dígales algo. ¿Qué les dijo? Ya le dije, porque no sé qué cosa le dije, pero bastante perturbado y bastante impactado por toda la historia. Y ella traducía, y yo espero que ella haya dicho mejores cosas que las que yo dije en la traducción al idioma de ellos, porque yo me sentía que estaba haciéndolo pésimo ahí. Bueno, pero que una señora que elabore proyectos para los tubos, que no es suerte, ¿ah? Que se dé el trabajo de caminar 40 kilómetros a pie de noche por la selva, ¿ah? Para ir a hablar conmigo 5 minutos. Me convenció que yo me fuera a hablar a este campamento donde habían tubas. Yo siempre me pensaba, ¿yo fui por turismo o por qué? Porque también ver un pigmeo. No sé. Pero además que tú la hayas elegido entre las filas. ¿Pero por qué la elegí a ella? ¿Por qué la elegí a ella? Eso es lo que yo todavía no entiendo. Entre las 200 personas. Y, claro, pues, la otra pregunta. Que no era coincidencia. Quizás no habría otra persona que tenga otro tenía caso que más ser ella. dramático. Sí, claro, por Ah, supuesto. eso es que está dando vuelta. No, y además a propósito de lo que estamos hablando de África, no pensar que el año 2000 Bastante. tenemos esta convivencia de cultura, ¿no es cierto?, que a 40 kilómetros, que es mucho para caminar la señora, pero es nada para que haya una etnia que está viviendo, digamos, de esta manera. En la edad de piedra. En la edad de piedra, es impresionante. Impresionante. Las personas no saben leer y escribir, los que estaban ahí, pero sí, después yo comencé, no puede haber sido el 2001, porque el 2001 no volví yo ya, tiene que ser antes. Yo volví después al Congo después de esto, y volví a Goma, tiene que ser el 99, me voy a fijar bien, porque pregunté, ¿qué es? ¿Se acuerdan ustedes esta señora que vino? Sí, claro, sí, ella siempre viene aquí con proyectos para los TUA. ¿Ah? Siempre viene con proyectos para los TUA, y yo muy agradecida de lo que usted le hizo, etc. Y no logré perder el avión, pero fue más peligroso el viaje, porque en aviones estos de 4 personas, 6 personas, avioneta, para los 1000 kilómetros que hay entre Goma y Kinshasa. 1000 kilómetros. ¿Ya? Bueno, pero no, al final no pasó nada. Pero después tengo una salvada de vida impresionante. En Bukavu, ¿Dónde estamos físicamente en este momento? Para... un poco al sur de, pero en la frontera con Ruanda, no, de Burundi ahora. ¿Ah? Si tenía un papel, yo te hago un mapa de esto, porque... Sí, pero yo te hago uno más claro. Tengo uno por acá. ¿Ah? ¿Tiene? Sí. El mayordomo siempre puede ir a buscar. Acá. Cuando tenga traje. Pero, Acá. Claro. ya, mira, lápiz. La gente lo ve, la gente lo ve. Claro, un momento. No, aquí. Muy... Ya, esta es África. Pongámosle así. Ujú. Vamos a mostrarlo al tiro, ¿no? Kinshasa, es decir, el Congo es esto, aquí y acá. Las proporciones están más o menos exactas. Aquí está Uganda, Ruanda y Burundi. Goma
Esto es una sola línea. Goma está aquí está un río, y Bukavu al sur está aquí. Bueno, a ver, ¿Ven todo? África, Congo, está todo este país enorme, ¿ah? Y aquí está Uganda. Uganda, ¿se acuerdan ustedes cuando nos enseñaban en geografía el origen del Nilo, esas cosas? ¿Ah? Claro, No, pasa por Uganda, Claro, pasa por Uganda. ¿Ah? Uganda se hizo famosa además por Idi Amin. Por Idi Amin, yo estuve en Uganda, yo estuve en Uganda. Idi Amin Dada. Idi Amin Dada. Bueno, y aquí está Goma, Bukavu, y esta es Uganda, un poco más grande, y estas dos porquerías chicas, Ruanda y Burundi. Bueno, ¿Kenia dónde está ahí? Kenia No, está, acá. entonces estaría, yo creo que está en la frontera también, no, puede estar Sudán medio aquí, pero está por aquí. Entre Sudán y... No, Tanzania, Kenia. Tanzania está más al sur. Tanzania está más abajo. Sí, Claro, está más Kenia abajo. limita con Tanzania y con Botswana. Botswana no puede ser. No puede. Kenia, ¿no? No, Kenia no. Botswana está por acá abajo. Botswana es Sudáfrica. Botswana está exactamente colindante con Sudáfrica. Bueno, pero la cosa es que... ¿por qué está...? Porque iba a contarle una escapada de vida, una escapada que Papá de vida. Darme escapada. Bueno, acá yo siempre buscaba contacto, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad, etcétera, ¿ah? Y salvo algunos curas belgas, mentirositos, que también están divididos entre hutus y tutsis. Pues, ¿sí? Pensé que el mentiroso de Gracia. Los flamencos y los walones Sí, claro. tienen su correspondiente allá. ¿Ah? Pero el arzobispo de Bukavu, me habían dicho, era la única persona que el dictador Mobutu le hacía caso. ¿Ah? Y muy serio, el jesuita además, muy serio. Y yo me hice bastante amigo de él. Tuve, yo creo que unas 3 veces con él. Él me tomó confianza y yo le tomé confianza a él. Bueno. 30 de agosto del año 96. Aquí en Ruanda había terminado el genocidio. El genocidio de Ruanda se tradujo en que miles de genocidas, pero no todos genocidas, se van buscando refugio al Congo porque después de hacer el genocidio perdieron la guerra con los Tutsi que vinieron desde el norte, desde Uganda. El punto está en que Monseñor Musinguisa, el arzobispo de Burundi, tenía antecedentes Hutu en su ancestro. Hutu, una etnia que no es congolesa, es ruandesa y burundesa, pero en la región hay cambios ahí. Pero tenía antecedentes Hutu. Los Hutu cometieron el genocidio y cuando perdieron la guerra se refugiaron en el Congo. Al Congo llegaron en 3 semanas, 1.200.000 refugiados, lo que es imposible para ningún país del mundo, recibir 1.200.000 refugiados. No hay dónde meterlos, tienes que aumentarlos, etcétera, etcétera. Bueno, y aquí el conflicto siguió digamos, la guerra entre Hutus y Tutsis, que son ruandeses, siguió jugándose en cancha neutral en el Congo y se siguieron matando igual. Porque llegaron acá como refugiados los Hutu y invadieron el país los Tutsi. Bueno, ¿qué pasó con esto? El 30 de agosto, el congolés
Laurent Desiré Kabila, congolés de nacimiento, al servicio de los ruandeses, Tutsi, víctimas del genocidio, pero que quieren perseguir a los Hutu refugiados en el Congo, invaden el Congo y se van derechito a la casa de Monseñor Musinguiza, lo sacan de la casa, se lo llevan a la plaza, lo amarran en la plaza, lo fusilan. No permitieron que los enterraran, cercaron la plaza durante una semana para que el pueblo viera lo que le pasó al obispo por ser Hutu. ¿Qué tengo que ver yo en esto? Esto fue el 30 de agosto. El 26 de agosto yo estaba en la ciudad de Bukavu entrevistándome con un señor, un servicio, que me ofreció que me quedara a alojar en su casa. Yo no le hice caso, me vine a Santiago, tuve que pasar a Goma primero, de Goma a Kinshasa, lo recuerdo perfectamente bien, Kinshasa, París, Madrid, a tomar un avión porque tenía pasaje de Iberia a Santiago, qué sé yo. Cuando llego a Santiago, correos de la muerte de Monseñor Luisa. Libradita que me pegué. Pues estoy 3 días más. Me quedo los 3 días más. Pero usted no es Hutu, pues, así que no podemos ir a... Por amigo de Hutu la había tomado. Eso le pasa a los Hutus de sus amigos. A ver, Sí, amigo de no, Hutu. te voy a aclarar ser la cosa. destacado. No, te voy a aclarar la cosa. No soy Tutsi. Por eso va. Punto. Claro, Todo ser útil. Claro, imagínate cómo entran a esa casa. claro. Arrasan. Así Me que preguntan quién es quién. Oiga, una cuestión. ¿Qué es? Pero, me quiero gozar a Cristo. No te hubiera dejado nunca más ir para allá. Por eso no pero a lo mí me, contaba. me nace una pregunta. Disculpe, yo soy el mayordomo aquí, no debería tener derecho a preguntar. Pero me subleve, pero me subleve. Pero ese es un chiste interno. Yo creo que para entender un poco lo que África es, a lo mejor sería bueno entender cuál es el origen de estas, que no son rivalidades, sino que de estas enemistades tan profundas, ¿no? ¿Qué es lo que caracteriza a los Hutus y los diferencia tan profundamente de los Tutsis? ¿Por qué puede una tribu, ¿no es cierto?, de gente que está en la Edad de Piedra no sentirse seres humanos cuando tú te encuentras con los Yanomami en el Amazonas y se saben seres humanos, ¿no es cierto? ¿Qué ocurre en África profundamente que pasa eso así, ¿no? Es tremendo lo que tú planteas, porque la verdad es que han pasado muchas cosas. Primero, distinguir un Tutsi de un Hutu es como distinguir a ella, que es rubia, con un elefante. Está clarito la diferencia. ¿Ah? Los Hutu, si les puedo dar un ejemplo de Tutsi sin serlo, pero viene de la misma rama, los Nilotic, ubican esa modelo Noemí Campbell, Sí, perfecto. preciosa, ¿no es cierto? Ah, son hartas piernas. Esa es la cultura de los Nilotic, que llegaron, alternativa 1, en el siglo XIV, alternativa 2, en el siglo XII, no sé cuánto, llegaron tarde a esa región, pero tampoco tan tarde, ¿ah? Donde estaban los Hutus antes. Ya.
distinguir un Tutsi de un Hutu puros, no hay ninguna dificultad. La calle, yo a 500 metros, que soy costovista, lo reconozco. A los Hutus ni de cerca. ¿Ah? Pero también han pasado muchos siglos y se han casado por allá y por acá. Entonces, la inmensa... Ahora, en los Tutsis, hay Tutsis que son de colección, así. Tutsi, que seguramente ni un pasado ni de Hutu, ni de ninguna otra raza. ¿Ah? De ninguno. La palabra raza es muy peligrosa, no la he pronunciado yo. Bueno, pero son tan fácilmente identificables y uno los podría confundir con algunos del Axia, con los Zulú, por ejemplo, de Sudáfrica, o con senegaleses y de Malí. Una vez en Bélgica, un diputado belga, blanco, qué sé yo, me pidió que cambiara como asistencia a mi amiga Fatuca Maragüel, porque él creía que era Tutsi. No, ella es de Malí. Me dijo ya, porque yo creí que era Tutsi y este era un defensor. Los belgas están divididos. Pro Hutu y pro... Claro, que corresponde a balones y... Qué complicado. Decía, es complicado, pero tampoco las cosas son ideales. No significa que todos los balones son partidarios de los Tutsi y todos los flamencos son partidarios. No es así, pero hay una cierta influencia y debates en el Parlamento belga que la gente ya se identifica bien. ¿Ah? Todos blancos, pero con un corazoncito para acá y el otro corazoncito para el otro lado. Eso existe. O sea, es fácil distinguir, hacer esa distinción entre ellos. Pero, no sé, pues, uno los puede distinguir quizás por la cara, pero yo no me podría decir que son más derechistas estos o más izquierdistas los otros, o más protestantes uno y más católicos los otros. No, hay de todo. Hay de Pero desde todo. el punto de vista etnia africana, no visto desde el punto de vista occidental, derechista, izquierdista, ¿cuáles son las diferencias entre ellos, originarias? De ahí debe partir. No tengo respuesta para eso. No tengo respuesta para eso. Lo que se dice, la rivalidad Tutsi-Hutu, que también, porque hay otros conflictos más. En Ituri, por la región del Congo, el conflicto es entre los Ema y los Lendu, que llevan ya sobre el par de millones de muertos. También están en mi informe, en ese informe. Hay coincidencias que no son solo, que se repite, perdón, lo que te iba a decir. Los Hutu son los pobretones, ¿ah? Más flojos, menos ilustrados, agricultores. Como me decían los Tutsi, ser agricultores, tirar la semilla, sacarla y después se comen. Nosotros somos ganaderos y la cosa es distinta. La vaca se demora 4 años, qué sé yo, 3 años para producir leche, no tengo idea cuántos perfil. Algunos años para tener leche, otros años para reproducirse, qué sé yo. Al final, el producto de cuidar la vaca y que dé resultados son como 7 años. En cambio, los agricultores... ¿Y eso se traduce en un poder económico? ¡Tremendo! ¡Pero tremendo! De supremacía de unos con otros. ¡Tremendo! Eso iba a preguntar yo, o sea, uno diría que es un conflicto económico, o sea, lo podemos traducir para No. entender desde acá en económico,
religioso, racial, o sea, o estamos... Yo me atrevería, Lo sí. mismo los derechos Ve- humanos, veamos- ¿no? ve- Es vemos- como sí, transversal. pero yo te es un diría, problema en claro, todas pero partes. te diría que los Tutsi se sienten superiores a los Hutu porque son porque ellos, los Tutsi, somos ganaderos y no agricultores. como Pero son están los- disputando territorios, digamos. Pero claro, el territorio para los dos. Ah, ¿Y los Hutus no se sienten superiores a los Tutsi? No. Porque, se sienten oprimidos. porque yo sea, estuve en Ajá. Kenia asumen que hace hay unos una años y genocidio. tuve Ajá. Te traigo una foto de conversaciones. vino, ¿no? Sí. Y tuve estas conversaciones con los No, Kikuyu está fallando la y los señal. Masai. ¿De qué? Yo tuve lo mismo Ah, conversé en bueno, Kenia, sí. Claro, Yo sé- entonces los Kikuyos se sentían superiores porque ellos estudian, son comerciantes, tienen el poder económico, Ya. pero los Masai se sienten superiores porque ellos son los cazadores de leones. Y además no tienen es- no- racialmente son mucho claro, más... pero eso no les importa a los Kikuyos, ¿eh? Eso no es un tema, el concepto de belleza es el nuestro. No es estético. No, pero cada uno, y los Masai cada tanto, porque los Masai se supone que son los dueños de todo el ganado, de todo el ganado del mundo. Entonces cada tanto van a buscar su ganado. Aquel ganado que los Kikuyu creían que era de ellos, y eso generaba las guerras tribales. Fíjate, no sabía eso. Pero Claro, la verdad es que yo fui relator sobre derechos humanos en la República Democrática del Congo, en Buenos Aires, y quedé con una ansia de saber más. De hecho, yo estuve en Kenia porque una vez, la historia es larga y tiene cosas morbosas también, yo tenía que ir a la zona, o sea, recién comenzando la guerra, a la zona del Congo ocupada por los ruandeses, pero no tenía que autorizarme para ir en todas estas cosas diplomáticas. Si tú eres un relator, tiene que el Estado involucrado tiene que aceptarte que vayas. Vamos a dirigir, entonces te invitan con gran ceremonia, invitamos al relator que venga ya. Esa cosa me prohibieron, perdón, todavía estaba Mobutu, ¿qué pasaba? Estaba Mobutu todavía. No había por qué pedirle permiso a él porque ya no gobernaba en zona ocupada por los ruandeses. Comenzó la guerra. Los ruandeses había que pedirle permiso a ellos, aunque eso sea una regla contra las reglas democráticas porque no era ningún estado. No existe el estado Goma, existe la provincia, la ciudad, qué sé yo. Pero si quería ir, Naciones Unidas pidió, y aquí voy a contar una anécdota que no había querido contarla para no distraer, pero cayó, lo voy a contar igual. Tuve que partir de Santiago porque se había dicho que al comenzar la guerra, terminado el genocidio, ganaron los Tutsis, perdieron los Hutus. Los Hutus se fueron a refugiar a Ruanda, al Congo, y los Tutsis que ganaron la guerra, que eran minoría, pero ganaron la guerra, eran las víctimas del genocidio, pero ganaron la guerra, tienen ahora el poder y se instalaron en la parte este del Congo. Ese era. Entonces, Garretón tiene que ir para allá, me sacaron. Yo estaba fuera de Chile y me persiguieron en Nueva York, que tenía que partir al Congo mañana. Vuelvo a Santiago. Una presión brutal para que parta para allá. Yo dije, mira, yo tengo que ir más adelante. No, señor Garretón, no tenía que partir hoy, venir a Ginebra y sigue, porque hay denuncias que en la zona ocupada por los ruandeses Tutsi, en el este del Congo, o sea, en Goma, hay 500.000 muertos producidos en conflictos, en los campos de refugiados que montó Naciones Unidas, o sea, 500.000 muertos en campos de Naciones Unidas. Tremendo problema para las Naciones Unidas, ¿no es cierto? Me defendí como pude porque yo no tenía muchos antecedentes para llevar. Voy. Vuelo, Santiago, Ginebra. Llego a las 10 de la mañana a Ginebra, me voy a Naciones Unidas.
que te lo conté hoy día también, ¿no? Me voy al edificio de Naciones Unidas para tomar el avión en la noche, para ir a Kenia, porque todavía no tengo autorización de los rebeldes que ocupan esa zona para entrar ahí. Que le piden antecedentes a los rebeldes parece bastante fantástico. Porque la autorización Igual, sería los allá estados, tiene que ir no los rebeldes. Bueno, llego a la oficina de Naciones Unidas y me recibe el jefe de la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Ginebra con el señor, no me acuerdo el nombre, que es el jefe, un jurista, escritor sobre derecho internacional, de los más fantásticos del mundo, conocido en todas partes del mundo, y es el jefe del servicio jurídico de Naciones Unidas en Nueva York. Y viajó a Ginebra para juntarse conmigo. Llego a la oficina de Naciones Unidas para tomar en la noche el vuelo. Me dice, no, el vuelo parece que no va a ser todavía, porque todavía no logramos que la gente de Kabila, o sea, de los rebeldes que tienen tomado territorio, todavía no nos da la autorización, pero como tenemos que hacer presión, nos vamos a ir a Kenia. Bueno, pero ¿qué vamos a hacer en Kenia? Esperar ahí que llegue la autorización de los rebeldes, los genocidios, los víctimas del genocidio, ahora transformado en genocidio. Los ex-genocidas. Claro. Entonces, digo, y me recibe el tipo, este jurista muy eminente, inglés, creo que es Sir, y comienza a darme las explicaciones de la misión. Además hay unas cosas, detalles estúpidos, pero que al final, o sea, hacen la vida. La gente en Nueva York, mira así a los de Ginebra. Y los de Ginebra se envelan cuando ven un tipo de Nueva York. Entonces, el tipo de Nueva York, señor Garracano, usted no sabe, en Nueva York no se habla de otra cosa, de sumisión al Zaire, todavía Zaire. Porque esto que si hay información de que hay 500.000 muertos, no puede pasar y todo el mundo confía en lo que usted va a hacer. Ya, pero y tenemos un vuelo para esta noche. Vamos a tener que ir a Kenia primero porque todavía no tenemos la autorización de los rebeldes. ¿Qué voy a ir a hacer? Usted tiene que investigar en los próximos 4 días. 4 días. Si es efectivo o no, lo que se dice que hay 500.000 muertos en los conflictos que hay en este momento en la zona este del Congo, o sea, en la ciudad de Goma y alrededores. 4 días, 500.000 muertos, está bien. Claro. Ya. Pero digo yo, mire, y en Nueva York no se habla de otra cosa. Entonces, bueno, conforme. Pero yo soy chileno y todavía sigo recogiendo cadáveres de la época de la dictadura. Y para eso yo sé, después, esto es literal, lo que pasó en Lonquén, en Machac. Fuimos los analfabetos, abogados, a sacar cadáveres, los masacramos todos, hasta que después llegaron los que conocían el ADN. Y nosotros, nada, dijimos la crema, nomás ahí, antes que nos pillaran, que estábamos en eso. Todavía estamos buscando cadáveres y es una cosa muy complicada, se requiere arqueólogos, antropólogos. No, señor Garretón, no se preocupe. Se trata de dar la impresión de que estamos haciendo algo. 500.000 muertos. Perdón. 500.000 muertos. Hay que dar la impresión de que estamos haciendo algo. Hay que llenar un informe. Claro. El memo 4. ¿Te das cuenta? Yo estuve a punto de decirle, me devuelvo. Pero ya estaba ahí. Y además, si me hubiera devuelto, ya había comenzado la Comisión de Derechos Humanos, tenía que prestar mi informe, tendría que haber devuelto al día subsiguiente. O sea, No, y ni siquiera habría habido un informe. Claro. O sea, Entonces, me pasé 4 días en Kenia. Menos mal que el hotel tenía piscina.
no tenés nada que hacer, ¿ah? Perdiendo el tiempo. Después llega la autorización, voy, tuve 5 días, hice un informe que pasaba cosas terribles aquí. Hice un informe diciendo, miren, no, recibí tal información, en tal parte tantos muertos, en tal parte tal otro, aquí allá, detalles ciudad por ciudad, no pude avanzar más. Entre otras cosas, tuve que ir a una ciudad que quedaba como 80 kilómetros, lo que me da 5 horas de viaje, 80 kilómetros. Pero comencé para ir, y por eso retardé el vuelo, y de repente me encuentro con una patrulla militar, con unos militares evidentísimamente tutsi, o sea, de los que estaban ocupando el territorio, flacos, claro, tutsi de caricatura, ¿sí? Me dijeron, usted no va a pasar. Voy a pasar, Naciones Unidas. Brazalete Naciones Unidas, gorrito Naciones Unidas, auto Naciones Unidas. No pasar. Y no pasé. Y quien me prohibió no tenía 12 años. Un soldado con una ametralladora de este porte. ¿Ah? Bueno, no pasé, pero al final hice un resumen de todos los informes que yo había recibido, hablé con la gente del ACNUR, o sea, el informe fue serio, no fue chacota, serio, y cuando se discutió ese informe en la Comisión de Derechos Humanos, se me dijo lo peor que me han dicho en mi vida. Monsieur Garreton est complice du génocide. Chuta. Pero si parecía que Cómplice, habías hecho cómplice. algo. Eso lo dijo Lógico. el embajador de Ruanda. Como acaba de decir la Ana, ¿cierto? ¿No? Parecía que habías hecho algo. Bueno, pero este informe fue clave después para que se hicieran unas investigaciones más en profundidad. Mira, la cosa, y esta es, trabajar en el Congo porque me nombraron sin que yo no se presenta candidatura para eso. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, que es un tipo que está 1 año en el cargo, un diplomático, en esta época era el embajador de Holanda, me propuso serlo. Como a mí me había encantado lo que habían hecho los relatores de Chile, dije que sí, y después me aparecieron los problemas, ¿qué hago con este medio forro que estoy metido? Y no me imaginé nunca que me iba a tocar una guerra con 5 millones de muertos, según la señora madre, ¿cómo se llama la canciller de Clinton? Madeleine Albright. Así es, esa. Albright. Es la guerra más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial. Roberto, una pregunta. Que parto diciendo que tengo claro que esto viene de un prejuicio, pero de las cosas que tú has contado me da la impresión de que en esto de la empatía, me da la impresión de que las mujeres son mucho más empáticas que los hombres, porque las historias de empatía que tú has contado, que te ha tocado vivir, son protagonizadas por mujeres, y las historias de brutalidades y completa falta de empatía, o sea, partiendo por el tema del SIDA y la violación, que era un clásico, fue un clásico y fue como la primera vez que se vio así tan fuerte en esa guerra, pero son como más masculinas. Pero ¿Pero por qué no me he fijado haber hablado tanto de mujeres? Las historias de generosidad. Claro, la señora que, o sea... No, eso sí, claro. Todo lo generoso que has contado ha sido protagonizado por mujeres. No me he dado cuenta. Soy miembro Somos del mayores. directorio de una institución que se llama Instituto de la Mujer, aquí en Chile, ¿ah? Pero con un concepto quizá un poco más antiguo de la no discriminación, más que De la inclusión. más que de la inclusión, yo me metí por la no discriminación. Claro. Que es una etapa ya superada. No, me refiero, culturalmente ahora hay muchas más cosas. Sí.
No es solo eso. A eso me refería. Bueno, pero la verdad es que no lo había pensado. Estamos Yo todas iba acá. pero vamos a Don ver. Roberto, usted es casado. Sí. Estamos todas empatizando con su mujer. O sea, yo no mato a mi marido yéndose al Congo en un avioncito a defender los derechos humanos de los Ay, yo no había Zulú. pensado en eso. Lo mato. Yo estaría Y lo mato. Ahora, yo quiero hacer, sí, yo lo encuentro maravilloso. Yo quiero hacer una pregunta de cómo nace, Roberto, porque tú empezaste a contar algo acá, que a mí me parece notable, ¿no es cierto? Esto que tú dices de la noche del golpe, ¿no? Yo creo que hay también una historia familiar, yo creo que no es casual, tu padre, pero ¿cómo se produce? Porque a propósito de la empatía, lo que está diciendo la Ale, ¿no? Yo creo que es tan bonito como alguien que viene de una ribera política tan distinta, ¿no es cierto? Porque eso es lo lindo. Que es opositor, por ejemplo, al gobierno de la Unidad Popular, se conmueve con una situación que, comillas, no lo toca directamente. Esto que tú dices, se preocupa, se queda en la noche pensando y de ahí no solamente se preocupa desde su sillón, sino que pasa a formar parte del Comité Pro Paz de la Vicaría y a arriesgar la vida permanentemente. Dedica su vida al ejercicio gratuito, además, en todo esto, durante años. Teníamos sueldo en la vicaría. Sí, pero... Seguramente Cualquier abogado ganaba más. Sí, Totalmente nominal. Y la verdad es que yo lo conozco por los otros lados, lo conozco por los familiares de las víctimas, lo que significaste tú, personas, pero además la consistencia de la vida. Entonces yo creo que la pregunta es, yo me imagino que tú lo has pensado muchas veces, ¿qué se mueve en ese minuto adentro? Que en eso que tú dices que es tan lindo, creo yo, ¿no? Que tú dices, yo le agradezco a Pinochet que me dio un proyecto de vida no pensado. Pero ¿qué habrá pasado en ese minuto? ¿Qué pasa que uno se conecta con algo que cambia el proyecto de vida, digamos? A ver. Que permite que uno se conmueva de verdad desde el corazón, digamos. Yo te digo, la misma pregunta me la he hecho yo muchas veces y no tengo mucha respuesta. Me imagino. Lo que sí te voy a decir es que el lenguaje del Mercurio y de la Tribuna me hicieron debilitar mi cercanía a la oposición ayer. Juntan radias chilenos, ¿se acuerdan de eso? Sí. Y otros iguales. No me creí un cuento olvidado hoy día, pero que yo nunca lo he olvidado, que es el informe que hicieron 5 profesores de la Universidad Católica. Ojalá que ustedes se acuerden de esto. 5 profesores de la Universidad Católica diciendo que en la elección del mes de marzo del año 73 hubo un fraude gigantesco de la Unidad Popular que, llevado a nivel nacional, significaría 600.000 votos. Y por lo tanto las elecciones del marzo del 73 deben ser nulas. Y esto lo dice el 23 de julio del año 73. El cuento me pareció tan grotesco. ¿Se acuerdan de eso usted o no? ¿Y nadie se acuerda? Sí. No, yo yo me me ¿Tú? acuerdo. Me acuerdo. Ya, me acuerdo. qué bueno que alguien se Me acuerde. acuerdo con ¿Ah? absoluta claridad. Y el trabajo que hizo el sociólogo chileno que se fue a Canadá sobre cómo los momentos álgidos políticos durante la Unidad Popular en el Mercurio aparecían todos estos titulares de que apelaban que hablaban de homicidios, de Claro, exactamente. De eso no me acordaba. política, no hablaban de política, sino que hablaban de asaltos, robos, asesinatos. Pero No qué me acuerdo bueno que te acuerdes. Me ¿ah? acuerdo perfectamente. Esa parte yo no me la tragué. Y una hermana de mi mujer era funcionaria del servicio electoral. Trabajaba ahí, el director electoral era Andrés Rillón. Andrés Rillón salió diciendo lo que ha dicho los profesores Jaime del Valle, senador hoy día Hernán Larraín,
profesor de Derecho Constitucional Guillermo Bruna. ¿Cuál más? Guillermo Bruna. Y un tipo que me toco siempre por otras circunstancias, Gustavo Cuevas Farrell. Que resulta... No. Farrell de la Comisión Legislativa. Exactamente. Bueno, Sí, y que era pero profesor de aparte era administrativo. Profesor de la Chile. Era profesor de Pero administrativo, resulta sí, en mi que época. yo me topo con él porque ambos dos tenemos un problema, que somos condecorados con la Legión de Honor francesa. Entonces, me topo con este tipo cada vez que tenemos reunión. Bueno, y el otro era Santiago Morán, ese era un economista. Yo lo encontré tan burdo que no me compré el cuento. Y le pregunto a mi cuñada, que trabajaba en radio electoral, me dice, esto es absoluto. Derechista total, pinochetista hasta hoy. Me dijo en esa época, esto es completamente imposible que se haya hecho. Con lo cual me reafirmó mi instinto de que era una cosa burda. Pero si se hace una cosa de esa naturaleza, no se hace por nada. Se hace para algo. Y yo quedé con eso entrampado. Así es que, por eso yo no. Además tenía, no me puedo imaginar a mi hermano Manuel Antonio o a mi hermana Carmen como genocida, como personas que están inventando fraudes electorales para burlar la... No cabe. Viene después también otra cosa que fue muy impactante para mí, el asesinato del edecán Araya. Comandante Araya. Arturo Araya. Exactamente. No, Arturo Araya. Y que fue hecho por la Unidad Popular, porque los terroristas y qué sé yo, a los 15 días estaba declarado que habían sido exalumnos de la Universidad Católica, todos después integrados a la DINA y a la CNI. Todos después integrados a la DINA y a la CNI. Yo no me equivoqué en eso tampoco. Tuve esa suerte. ¿Hace que la gente se vuelve tan mala? Porque hay gente que tiene de suponer una vida normal y muchas veces pasa que estos tipos aparecen y la familia no lo puede creer porque están absolutamente cindidos, o sea, tienen como una... No sé, yo en esas cosas me A lo mejor la marcaron. pregunta es más para ti, Te estoy hablando Natalia. de dos cosas que me impactaron. No, para la Eve, claro. El fraude electoral, que me pareció evidente que era trampa. Me creí el cuento que el asesinato del comandante Araya había sido del UP. Claro, Pero se cuando a la sacaron semana dos. siguiente resulta que no era del UP y que eran dos, dije, no, estas son dos cosas, todas las dos cosas, o sea, esos dos elementos antes del 11 de septiembre hicieron que yo estuviera en guardia del 11 de septiembre. Y aquí va a venir una cosa terrible. Fíjate. ¿Y cómo juega el elemento de no juzgar? Estoy pensando ahora en la gente del Congo, de que no te juzgue el estereotipo. Porque de alguna manera uno va y dice, bueno, te cuentan unas historias que son realmente como realismo, así ya mágico, una cosa que tú no te entra en la cabeza que esto puede ser así. ¿Y cómo haces para que eso no te genere un sesgo de decir, oh, esta cuestión es una locura? O sea, lo que primero que a uno le sale. ¿Cómo conectas en realidad con lo que tú dices que es lo que te maravilla de los derechos humanos? Que es de alguna manera este tema de que finalmente maldad, bondad, hay algo que es absolutamente común a la especie humana, más allá del estereotipo cultural. Mire, yo te diría que, Porque es difícil, yo creo, que es difícil. la experiencia chilena me marcó. O sea, cuando a mí me contaron las cosas que me contaban en el Congo, decían las mismas que yo he escuchado acá. Pero las mismísimas.
Las mismas cosas que había escuchado yo en Argentina, que había escuchado en Uruguay, que había escuchado en Paraguay. ¿Ah? Las mismas cosas. Entonces, no tenía ese factor de sorpresa. No tenía factor de O sea, el sorpresa. elemento cultural no era algo que te metiera ruido, era como que conectaba con lo que era No, común. sí, exactamente. Roberto, ¿y por qué las violaciones a los derechos humanos acá en Chile no alcanzan el carácter de genocidio? Te dijiste que estaba como en raro. Qué buena pregunta. Ay. Esta tendría que contestártelo yo el martes. Después de quedar en posición. Claro, porque, mira, estoy Es un invitado por el tecnicismo. Instituto Auschwitz Ah, ya. para hablar de genocidio. Ellos, para poder entrar a América Latina, donde la palabra genocidio no se ha usado mucho, hablan de genocidio y otras atrocidades. Entonces, no hubo genocidio, pero hay otras atrocidades. La historia de la Convención sobre el Genocidio es fantástica. Y la he estudiado desde hace 20 días con intensidad. Preparándose. La leo. Claro. Ocurre lo siguiente. Se produce, la palabra genocidio, perdón, el año 46 no existía. Yo digo el año 46 porque el año 46 se crea Naciones Unidas, se crea el 45, porque la primera asamblea es el año 46, y además el Tribunal de Nuremberg no funcionó con la palabra genocidio. No está en el Tribunal de Nuremberg. Porque el Tribunal de Nuremberg comenzó antes casi que Naciones Unidas. No fue un tribunal creado por Naciones Unidas, fue creado por los 5 ganadores de la guerra. Entonces, no está. 46, primera Asamblea General, resolución 96/1, el 1, primera Asamblea, se dispone preparar, estudiar una convención sobre prevención y sanción del genocidio. Entendiéndose por genocidio el exterminio, aquí todas las palabras tienen un sentido brutal, para conferencias cada una. Exterminio, pero exterminio, no es matar. Exterminio o intento de exterminio de un grupo nacional, racial, religioso o político. La Asamblea redacta una condición, una revolución que diga eso. Se comienza a hacer, a crear en el Consejo Económico y Social, el ECOSOC, la convención. Primer borrador pasó piola, segundo piola, tercero piola. Pero de repente apareció un caballero, un Estado, que dijo, mire, hay que cambiar la palabra político por cualquier cosa. O sea, exterminio o intento de exterminio para un grupo racial, nacional, religioso, y pónganle lo que quieran. Cultural. Cualquier categoría. Apareció ahí étnico, racial, Y étnico, Político, quiero decir. no, borraron político. Claro, por eso que Chile afuera. Entonces, Perdón, ¿y ese caballero de qué estado era? Por ser. ese es el secreto. Ah, ya. Ya. Yugoslavia. Justamente. Alcuzán. Un tal Stalin. Sáquenmela afuera, esta parte no. Claro. Pues Stalin.
la Unión Soviética. Él estuvo que esto detrás de fuera. eso. ¿Ah? Él estuvo detrás de eso. Él propuso eso, que se borre la palabra, porque tenía Obvio. tremendo, La masacre tremenda espalda. No, pero eso fue el genocidio armenio en realidad y todo No, eso, ¿no? No, el genocidio de Armenio es turco. Es turco, Es turco. sí, pero... No, Turco. es que es el Claro, genocidio, claro, es el exterminio de sus compañeros Claro, bolcheviques. exactamente. Además, Tendrá la manija nomás. Exactamente. Entonces, no deja de ser grotesco que a Pinochet lo salvó Stalin. Qué buena. Sí, una paradoja histórica. nadie sabe quién ayuda a quién. Pero Nadie esa sabe es a la quién trabaja. historia. Se cambió la palabra político, dejando una estupidez étnico, racial, ¿Y nacional y todavía religiosa. sigue así? Sí. Sí, la convención es la convención, no se Ay, no modifica. se puede cambiar. Sí, O sea, sí se puede, pero necesitas que todos los estados la cambien. Claro, tiene que ser, No da tiene que más ser eso. una convención. Lo que nos está costando cambiar la constitución. Tendría que tener Ya, otra guerra mundial. pero fíjate que, además, este error garrafal se repitió en la Asamblea General de las Naciones Unidas, la misma órgano, cuando se trató de crear, cuando se creó la Convención sobre el Genocidio de Ruanda, la Convención sobre el Genocidio de la antigua Yugoslavia y en la Convención sobre la Corte Penal Internacional General. En todas esas se decidió mantener la exclusión de políticos con una palabra estúpida metida en medio. ¿Y eso cuál es la razón? Porque todos los estados tienen alguna Todos chicana. tienen yaya, todos tienen Todos yaya. tienen algo que esconder. Y siempre es político. Sí. Lo redactan los políticos. ¿Qué arriesgan? O sea, el TPI, a los genocidas, digamos, ¿cuál es el No es un código penal propiamente tal, sí. porque tú no puedes hacer un código penal entre 190 y tantos países que tienen penas diferentes. Por ejemplo, hay países donde no hay cárcel, tenemos países donde no hay ¿Cuáles son las Entonces, cuáles son las las penas son con las penas más altas posibles. Y en algún artículo dice no podrá superar tanto tiempo, ¿ah? No podrá ser superior tal la penalidad que lleva 30 años, ¿ah? Cosas así. Y de hecho, al único condenado por la Corte Penal Internacional, que es Lubanga, es donde yo fui testigo en el juicio, es a 14 años. Y yo les conté hartas atrocidades de él. Era para focarlo, Sacó o sea, baratita. Claro. Y ahora voy donde el Bosco Tanganda. El de... Milosevic. Sí, Milosevic no fue condenado. Se murió antes, pero No, sí, yo creo que se murió antes. se murió antes. Sí. Murió Pero cuando estaba estaba procesado. jugando. Estaba procesado. Cuando pensó en lo que podía ser su sentencia, le dio Se una murió. regla al corazón. Claro. Se murió. Pero hay otros que han sido condenados, en el Tribunal Penal de Yugoslavia, muchos, y el Tribunal Penal de Ruanda también. Pero ninguno a Pero a nivel perpetuidad. internacional, claro. Y claro, es que lo que pasa es que no es tan fácil establecer las penas, porque, por ejemplo, en algunos diversidad. países la cárcel es una cosa superada y aplican solo multas O sea, en Indonesia aplican pena de muerte por tráfico de drogas. por tráfico de droga. Por tráfico de droga. Por rayarle estaba una vez en Singapur y había un cabro norteamericano que le había hecho actos vandálicos, había rayado unos autos, qué sé yo, a latigazo lo contener. Claro, imagínate, países que hay que Si decir botas esas el penas. chicle te meten preso. Sí, claro. Es difícil limpiar los Entonces, chicles, pero- eso que está muy limpio. Ahí está, pero no, yo en mi charla voy a decir, el día lunes, que en Chile, en mi concepto, hubo genocidio y me voy a apoyar en que la conciencia cultural es que la resolución 1 de la Asamblea General, la 96/1 de la Asamblea General, pensó en genocidio político. La 2 también, la 3 también. Hay un tribunal internacional, lo llaman Tribunal Penal Internacional de Bangladesh, y no lo es. Es Tribunal Penal de Bangladesh por delitos internacionales como el genocidio. ¿Ah?
que incluye el genocidio por motivos políticos. La ley orgánica, porque todos los estados que ratificaron la Convención de Roma sobre el Tribunal Penal Internacional tienen que dar una ley interna para aplicarla. Uruguay metió el genocidio de Mujica, tribunal, el genocidio cultural, el genocidio, varios metió, laboral creo que puso ahí, no sé qué cosa. ¿Ah? Y otros países también han colocado muchos en sus leyes internas el genocidio político. En Chile no fue así, porque la UDI se demoró muchos años en no querer que Chile asuma, y cuando vieron que podían ganar la presidencia, entonces no entrar tan mal presentados a la comunidad internacional, y es una cosa muy resistida. Bueno, pero nadie me va a quitar a mí que decir, no para aplicar, perdón, voy a dar otro dato. Garzón, más bien García Castellón, porque Garzón se ha llevado la gloria, pero fue García Castellón, el juez español que procesó a Pinochet y que pidió la extradición a España. Y la pidió, entre otros delitos, por el delito de genocidio, por el exterminio político que se busca en Chile. Pero ¿cuál es la fuente jurídica de ese argumento? La aplicación de la ley española que define el genocidio también con carácter político. Pero eso tú no lo puedes aplicar a otro país. ¿Ah? Entonces, cuando el ministro Astró admitió a tramitación el pedido de extradición que le hizo a Garzón, lo aceptó para todo, salvo para el genocidio, porque era ridículo aplicar una ley de un país que no obliga a los demás. Y yo siempre vi que esa era una de las debilidades de la demanda contra Pinochet. Al final yo creo que toda esa cosa salió bien, en el sentido que el viejo murió procesado por lo menos. Bueno, yo creo que ha sido sumamente interesante para quedarnos además pensando en que en esto que pone Roberto de que de la uniformidad o de la unidad que crea el concepto de derechos humanos, que es distinto a lo que uno piensa, ¿no? Que la diversidad cultural más separa, ¿no? Y esto pareciera que crea una uniformidad que es distinta a la que uno imagina, ¿no? Muchas gracias. Voy a decir, el primer texto escrito, conocido por todos, de la historia humana, que nos identifica a todos, es la Declaración Universal de Derechos Humanos. La Declaración Universal francesa sirve para los franceses, no para los demás. Y el Código Penal o la Constitución de Ghana es para Ghana, no para más. ¿No? Y hay muchas cosas hoy día en derecho internacional que son para todo el mundo. Pero el primero en que los ciudadanos, no los estados, los ciudadanos, yo, Roberto Garretón, me siento identificado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y lo único que parece no estar identificado es la UDI. Ni siquiera los primeros. Ni siquiera los primeros. Una pregunta, ¿y quién le redactó? La Declaración Universal. ¿Sí fue un comité? Un comité presidido por un chileno, Hernán Santa Cruz. Fue Hernán Santa El Cruz. papá De la Lucía Santa Cruz. no de la Lucía. No. El papá de O de la. Juan de- Ay. Como rotundo ese no, ¿ah? No, ¿O es de que- Juan José, el del Asco? No. No. Espérate, es. El papá de. Me parece. Del marido de la. Esta chica Canterbury. Marcia. De la Marcia. Es casada con Rodrigo Sí. Santa Cruz, hijo de Hernán Santa Cruz, que es
¿Y cuántas personas habrán sido eso? ¿Cuánto era un grupo de...? Unos 20 más o menos. Ah, mira. Y el primer borrador lo presentó un francés, René Cassin, que después fue Premio Nobel de la Paz. 10 años después, 20 años después, fue el 48 que presentó el borrador final, pero lo presentó Santa Cruz. ¿Ah? Qué bonito. Y yo tengo el video, sí, yo vi el video, no lo tengo. Vi el video de Hernán Santa Cruz presentando a la Asamblea General de las Naciones Unidas. Que no teníamos idea, yo tampoco tenía idea. Qué bonita la historia. Lo presentó Hernán Santa Cruz. La Marcia tiene que tener ese video. ¿Ah? Qué bonita Porque una vez yo le historia. pregunté a Juan Somadía, casado con una hermana Sí, de Con la Adriana. ¿ah? con la Adriana Santa Cruz. Con la Adriana Santa Cruz, me dijo, no, si yo tengo ese video, me dijo. Pero me gustaría tener ese video, hay que divulgarlo. Sí, que pues yo no es tenía chileno, idea, por es ahí. chileno. Eso, Hernán qué Santa historia increíble. Sí. Una historia increíble, Sí. imagínate, participar en algo El así. tema es que después del año 63 Marketing País se nos va. A otros lados, sí. Muchas gracias, Roberto. Roberto. Muchas gracias. Gracias a ustedes.